En el capítulo 1, los versículos del 1 en adelante, el título del mensaje en esta mañana es Un hombre con propósitos claros. Y dice así: En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén, y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesorero de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que los enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día, y de la provisión de la comida del rey, y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael, Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres, puso Daniel, Beltasar, a Ananías, Sadrac, a Misael, Mesac, y a Azarías, Abed-negó. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: Temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que de los muchachos, que son semejantes a vosotros, condenaréis para con él, rey, mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melsar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: Te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos des legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues Melsar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y les daba legumbres. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor, y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. Y en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año 1 del rey Ciro. José, por favor. Señor, queremos pedirte en esta mañana que sea tu palabra hablando a nuestro corazón. Utiliza a tu siervo para que pueda traer una palabra ungida, una palabra fresca, una palabra que traiga transformación a nuestras vidas. Prepara nuestros corazones para que esta palabra pueda hallar cabida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Buenos días, hermanos. Sabéis que muchas veces empiezo mi mensaje diciendo de que uno se pone nervioso estando aquí. Y hoy no tenía pensado.
No tenía pensado hablarlo porque digo, bueno, ya está pesado ese con su cantinela al principio para empezar el mensaje. Pero es que hoy tengo delante de mí al Santo Tribunal de la Inquisición mirándome. Y sé que todo lo que diga esta semana me lo pueden recordar palabra por palabra. Tengo a mis 2 hijos aquí delante mirándome. Yo le he dicho a Jonathan si quería salir a predicar, pero me ha dicho que no. Mejor salir yo. Y Dios nos pone a los hijos para recordarnos todo aquello que decimos. A mí mis hijos me recuerdan exactamente con las cosas que le he dicho y me las reclaman meticulosamente, ¿no? Por eso hoy tengo, espero que con la ayuda de Dios poder transmitir el mensaje que Dios ha puesto en mi corazón, un mensaje que yo he calificado como muy sencillo. A veces mientras lo estaba preparando pensaba, digo, es que es una cosa muy sencilla, no tiene mucha vuelta de hoja, pero espero que el Señor hable a vuestro corazón como habló al mío. Todo el culto de hoy está girando desde que hemos empezado sobre la importancia de estar en la presencia de Dios, de hacer su voluntad y de que las promesas del Señor van a llegar cuando estamos dentro de su voluntad, cuando estamos en su voluntad. Y espero que con la ayuda de Dios también podamos usar este texto de Daniel, este primer capítulo del profeta Daniel, para ayudarnos un poco, como decía también Samuel en el tiempo de alabanza, a renovar nuestra experiencia con Dios. ¿Sabéis? Es muy importante vivir en una renovación constante de la presencia de Dios en nuestras vidas. No es que sea muy importante, es que es crucial. Porque acordaros cuando Jesús dijo, si creéis en mí, en vuestro interior correrán pantanos de agua viva, estanques de agua viva, ¿verdad? Eran ríos. ¿Y qué diferencia hay entre el agua estancada y los ríos? Es que son corrientes que se muevan y que se refrescan cada día. No es la misma agua hoy que mañana. Y no es la misma agua ahora que dentro de 10 minutos en un río. Por eso es un río. Si no sería un estanque, un pantano. ¿Habéis visto vosotros alguna vez cerca de un pantano y un estanque cómo está el agua? Está turbia. Porque no se renueva. Es agua estancada. Sin embargo, un río, ¿habéis estado cerca de un río? El agua corre normalmente limpia. Porque se está renovando constantemente, ¿no? Y yéndonos ya al texto que tenemos delante, yo quería usar como introducción el tiempo en que estamos viviendo, bueno, la fecha del calendario que nos toca vivir, el mes de septiembre. Como os dije la semana pasada cuando estaba dirigiendo aquí, se acabaron las vacaciones, ahora ya sí creo que para todos. Algún afortunado hay que todavía tendrá algunos días en septiembre, pero ya se acabaron las vacaciones. Y después de las vacaciones es el momento en que normalmente todos empezamos a hacer unos propósitos. Hay 2 tiempos en el año donde nos hacemos propósitos. Uno es Año Nuevo, ¿verdad? Y otro es después de las vacaciones. Incluso yo leía un artículo de una nutricionista, esta semana lo estaba leyendo justamente, que decía que cuando venía más nueva gente para hacer un nuevo planning con una nutricionista, en septiembre o en enero, después de las Navidades. Decía, no, sin lugar a dudas en septiembre, después de las vacaciones de Navidad, después de las vacaciones del verano. Y es algo que está de moda y es algo bueno que nos pongamos propósitos, ¿no? Todos en algún momento nos hemos hecho propósitos, como digo, de año nuevo o de vacaciones. Todo el mundo seguramente en algún momento de su vida ha dicho, pues, este año voy a aprender inglés, ¿no? Nos apuntamos a la academia, intentamos buscar un profesor y queremos aprender inglés. Porque queremos mejorar nuestro inglés porque sabemos que hoy en día sin el inglés no vas a ningún sitio, profesionalmente no puedes mejorar. Como he dicho antes, la nutricionista, ¿verdad? Nos hemos estado preparando en la primavera para la operación bikini y después que han pasado las vacaciones, pues como leía también un chiste hace tiempo, ¿no? Empiezan los juegos del hambre. Todos nos proponemos decir, vamos a bajar peso. Vamos a hacernos el propósito, o en enero, después de las vacaciones de Navidad, ¿verdad? Después de los turrones, vamos a bajar peso porque durante las vacaciones nos hemos pasado. ¿Y qué decir de la nueva moda? A partir del lunes voy a salir todas las mañanas a correr. ¿Verdad? Al ser un runner. Ahora está muy de moda, ser un runner. Quien no corre ahora en día es prácticamente una persona de segunda categoría, ¿no? Mis compañeros todos van a correr. Todos van a correr. Yo no. Yo, gracias a Dios, resisto la tentación y
y permanezco. Yo soy un gran deportista, a mí los sábados por la tarde me encanta sentarme delante de la televisión a ver los partidos de fútbol, pero poco más de ahí, ¿no? Sin embargo, pocas veces cuando nos estamos planteando esos propósitos, estamos pensando, este año o este curso, voy a plantearme ser un mejor cristiano. Este año voy a plantearme leer un poco más la Biblia cada día. Este año voy a plantearme involucrarme mucho más en la vida de la iglesia para ser útil a mi congregación y, por supuesto, a mi Dios. Hermanos, ¿qué propósitos nos hacemos delante de Dios como cristianos y como iglesia? Y una vez que hemos hecho esos propósitos, ¿qué lugar le dejamos a Dios en los propósitos de nuestra vida? Sobre esto es lo que quiero reflexionar. Mirad, yo lo he escuchado mucho, en púlpitos, en conferencias, la cosa de seguir el sueño. Sigue tu sueño, lucha por él y alcánzalo. Y yo no voy a decir que eso esté mal, pero no tengo muy claro que sea el camino adecuado. Porque a veces la sensación que me da a mí es que lo que buscamos es meter a Dios en nuestros planes. A veces lo que estamos intentando hacer es que nosotros primero hacernos una serie de propósitos, una serie de metas, una serie de cosas a las que llegar, y luego intentamos agarrar a Dios y encasillarlo ahí. Y eso es un error muy grande. Primero, porque no tenemos la garantía de que eso sea la voluntad de Dios. Pero es que además, ya por principio, Dios es muy grande como para meterlo dentro de nuestros planes. No podemos coger nuestros planes e intentar, Señor, quiero esto, quiero llegar a esto, necesito que me ayudes con esto. Vamos a estudiar el texto de Daniel aquí y vamos a ver cómo la cosa es un poquito distinta. Se trata de acercarse a Dios, de buscar la voluntad de Dios y a partir de ahí adaptar nuestra vida a ella. Y me diréis, pero entonces, ¿qué tenemos que ser unos autómatas? ¿Que no tenemos ninguna capacidad de decisión? ¿Unas personas que simplemente se dejan guiar como borregos? No, en absoluto. Tenemos un Dios tan grande que siempre nos deja a nosotros la capacidad de decidir. Dios no obliga a nadie a seguir un camino. Pero como padres que somos, también lo entendemos, lo que Dios hace es aconsejarnos, exhortarnos, animarnos a tomar tal o cual camino y estar siempre con Él, al hacer su voluntad. Y de eso es lo que quiero hablar. Hemos leído el texto de Daniel y vemos en la coyuntura en la que Daniel se encontraba. Si me acompañáis un momento al texto anterior a este pasaje de la Biblia, se encuentra en Segunda de Reyes 24. Son unos serie de versículos, pero los voy a leer porque nos pueden situar muy bien en el contexto. Ya lo leo yo. Empezando en el 36 del versículo 23 de Segunda de Reyes, dice, de 25 años era Joacim cuando comenzó a reinar y 11 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre era Zebuda, hija de Pedaías, de Ruma. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. En su tiempo, subió en campaña a Nabucodonosor, rey de Babilonia. Joacim vino a ser su siervo por 3 años, pero luego volvió y se rebeló contra él. Pero Jehová envió contra Joacim tropas de los caldeos, tropas de los sirios, tropas de los moabitas y tropas de los amonitas, los cuales envió contra Judá para que la destruyesen, conforme a la palabra que Jehová había hablado a sus siervos los profetas. Ciertamente vino esto contra Judá por mandato de Jehová, para quitarla de su presencia por los pecados de Manasés y por todo lo que él hizo. Asimismo, por la sangre inocente que derramó, pues llenó a Jerusalén de sangre inocente, y Jehová, por tanto, no quiso perdonar. Fijaros,
Estamos en un contexto, esta época de Daniel, donde aquel glorioso reino de Israel que se había fundado, primero con el rey Saúl, después con el rey David y viviendo su máximo esplendor en la época de Salomón, ya queda muy poquito. El reino de Israel ya se había dividido en dos. Había un reino del norte y un pequeño reino del sur, el reino de Judá. Ya habían sido más que conquistados por todos los imperios de alrededor. En este caso nos habla de Nabucodonosor. Y en este caso concreto, en la época del rey Joacim, aproximadamente en el año 605, 606, más o menos, antes de Cristo, dice que viene Nabucodonosor y sitia la ciudad. Ese era el sistema de conquista que existía en aquel tiempo. Llegaban a una ciudad, la rodeaban, la gente dentro de la ciudad cerraba las murallas y lo que sucedía es que nadie podía entrar y nadie podía salir. Empezaban a faltar los suministros, empezaba a producirse el hambre, las enfermedades. Si no había algún tipo de fuente dentro de la ciudad, faltaba el agua, y la ciudad normalmente acababa rendida si el sitio tenía la suficiente capacidad como para mantenerlo en el tiempo. Eso es lo que le estaba pasando aquí. El estado en que estaba el pueblo de Dios en ese momento era un estado bastante calamitoso. Se habían olvidado de su Dios. Y tomando ya el texto, dentro del texto vamos a ver pequeños matices que me gustaría también recordar, porque Dios nos habla en medio de esos pequeños matices. La primera cosa que me doy cuenta es que en el versículo 2 dice que Nabucodonosor sitió la ciudad, pero el Señor entregó la ciudad en su mano. Nabucodonosor no derrotó al pueblo de Israel. Y Daniel nos lo recuerda aquí, lo enfatiza muy bien. El Señor entregó la ciudad en su mano. ¿Y por qué hace este matiz? Pues porque en aquellos tiempos estaba muy arraigada la idea de que los dioses superiores conquistaban a los dioses inferiores. Y Daniel quería dejar muy claro que aquí no se había producido ninguna conquista por parte de los dioses que acompañaban a Nabucodonosor, sino que Dios estaba castigando a esa ciudad por su pecado. Dios había dicho que esas cosas iban a suceder a través de los profetas y su palabra se estaba cumpliendo. La palabra de Dios siempre se cumple. No solo eso, sino que más dice que el rey pasa a ser siervo de Nabucodonosor, un gran emperador. Y no solo eso, y poneros en el contexto del pueblo judío, acordaros que yo hace poco hablaba del pueblo judío, un pueblo muy orgulloso porque ellos tenían muy claro que eran un pueblo especial, que era el pueblo escogido por Dios, que tenían su templo como un lugar ultra sagrado que nadie podía atacar, y venía un rey extranjero y tomaba parte de aquellos utensilios de su templo y se los llevaba al templo de su Dios. Era muy grave para aquellas personas. Era muy grave para aquellas gentes que los utensilios del templo fueran sacados del templo y fueran llevados al templo de un dios pagano. Además, Nabucodonosor le dice, bueno, a uno de sus principales funcionarios, te vas a ir ahí y vas a escoger a una serie de jóvenes y los vas a traer aquí a Caldea porque los vamos a formar. Porque el concepto de los caldeos era siempre tomar personas de los lugares conquistados, formarlas según la cultura y las letras caldeas y después utilizarlo como funcionarios, como gobernadores, para ayudar un poco a toda la estructura política y económica del imperio. Y vemos cómo toman una serie de jóvenes y se los llevan para allá. Se los llevan allí al templo. Incluso se nos dice que el rey marca todo, hasta el menú que van a tener. Les marca la dieta que estos jóvenes van a seguir. Estos jóvenes no son jóvenes cualquiera. Si miramos aquí, en el versículo 4, dice que son unos jóvenes que podrían estar en una mezcla entre adolescentes y jóvenes. La palabra que utiliza es a veces utilizada para niños,
con lo cual se cree que podían ser entre 15 y 18 años, jóvenes, que todos ellos eran del linaje real, todos ellos se nos dicen que eran príncipes, y luego además se nos dicen que eran bien parecidos, sin defecto físico y sabios y con un gran conocimiento. Vamos, el yerno que toda suegra querría tener, ¿verdad? Alguien sin defectos, guapo, hermoso, sanote y encima inteligente. Y de buena familia, ¿qué podríamos decir? Bueno, pues estos son de estos que toman un grupo y se los llevan al palacio de Nabucodonosor. Y no contento con eso, además, les cambian el nombre. Y eso tampoco es un detalle pequeño, un detalle baladí. Les cambian el nombre porque lo que intentaban en ese momento es desarraigar totalmente a esas personas de su origen. Intentaban borrarles un poco, hacer un reseteo del disco duro, que diríamos ahora, para que se olvidasen ya de aquello de dónde venían. Y no solo eso, que además los nombres que nos pone aquí, Sadrach, Mesach, Belsasar, Abednego, eran nombres relacionados con los dioses de los caldeos. Intentaban borrar cualquier vestigio que tuviera que ver con el pueblo judío y con su Dios. Pues en esa situación es en la que estaba Daniel. No era una situación ideal. Él había pasado de ser un príncipe, alguien de linaje real, por tanto de la tribu de Judá, tenemos que entender, vivir en palacios, me imagino, tener una serie de comodidades, una serie de cosas buenas para su vida, pasar a ser un esclavo, a vivir cautivo. Le han cambiado esto su nombre para que desarraigarlo totalmente de donde venía, y ni la comida puede escoger qué va a comer la porción que le ha marcado el rey. Este es el contexto en el que Daniel se sitúa cuando llega allí al palacio de Nabucodonosor. Y llegamos a lo que para mí es el mensaje clave en el que quiero dejaros aquí, y es el versículo 8. Lo que se propuso Daniel en su corazón. Como título de este mensaje, Daniel era una persona con un propósito claro. Sabía lo que tenía que hacer, independientemente de las circunstancias. Yo estoy seguro que por su cabeza, en ese momento, pasaron muchas cosas, muchas. Escapar, huir, volver a Jerusalén, volver a su casa, volver a ver a su familia, volver a ver a sus padres. Seguro que tenía muchos sueños en la cabeza en ese momento. Seguro que tenía muchas ideas en ese momento. Sin embargo, ¿cuál fue su propósito en ese momento? En ese momento de crisis, en ese momento de debilidad, en este momento posiblemente de mucha tristeza. Su propósito, nos dice el versículo 8, que propuso en su corazón no contaminarse. Era un hombre de propósitos claros. Él propuso en su corazón vivir en la santidad en la que posiblemente había sido formado allí en Jerusalén. No contaminarse. Daniel, en este momento de crisis, lo que propone firmemente en su corazón es mantener su verdadera identidad como hijo de Dios. Y quería mantener el propósito que él tenía claro en su corazón. Le habían cambiado el nombre, pero no le podían cambiar su identidad de hijo de Dios. Le habían intentado borrar todo lo que tú eras. No, tú ya de eso olvídate porque ahora ya vamos a cambiar. Pero él tenía muy claro el Dios al que servía y al que quería honrar. Y entonces nos dice que resolvió no contaminarse con la comida ni vino del rey, y sus compañeros hicieron lo mismo. ¿Qué pasa? ¿Era pecado comer la porción del rey? ¿Comer esa comida
imagino que debía ser la mejor comida que había en el imperio. Y el vino, pues debía ser cosecha de la mejor que había en el imperio. ¿Acaso era pecado? Pues no lo sé si era pecado. Yo no lo sé. Pero en el corazón de un verdadero hijo de Dios, y en este caso tenemos que pensar en el contexto, volvemos al contexto donde estamos. Estamos en el pueblo judío, estamos antes de la venida de Cristo, estaban viviendo bajo la ley. Ellos tenían una serie de preceptos muy claros sobre la comida, cómo debía ser preparada, no debía ser de animales impuros. Y entonces, en este sentido, él tenía claro, yo no me quiero contaminar. A pesar de las circunstancias en las que he vivido, a pesar del momento que estoy vivido, yo quiero ser siendo un hijo de Dios, con un propósito claro de estar dentro de su voluntad. Lo mismo pasaba con el vino. El vino normalmente en aquella época, cuando el vino se obtenía y cuando se preparaba y se ponía en los cántaros o en los odres o en el recipiente que se guardara, no había las botellas lógicamente que tenemos hoy en día, normalmente estaba dedicado a los dioses del lugar. Y ellos tenían claro que participando de ese vino, estaban participando de la idolatría del país. No hay nada que pueda sustituir la integridad en la vida del cristiano, ni siquiera en las cosas más sencillas. Y en las cosas más sencillas es donde tenemos que empezar nuestra vida para prepararnos para no contaminarnos. Yo creo que es un propósito que nos sirve hoy en día perfectamente también, el no contaminarnos. Tenemos mucha influencia. Como también me habéis oído muchas veces, estamos en la era de la información. Tenemos información a raudales. Y muchas veces no es una buena información, ¿verdad? Muchas veces hay un exceso de información que lo que produce precisamente es una desinformación. Pues en estos momentos, donde tenemos tanta información, creo que es muy importante proponernos el propósito de no contaminarnos. El propósito de la santidad en nuestras iglesias. Porque la santidad nos va a preparar para el servicio a Dios. Y aunque Daniel no lo sabía aquí, ni tenía ni idea de lo que estaba pasando, su decisión de proponerse no contaminarse le preparó para un ministerio mucho mayor. Un ministerio para el que él nunca pensaba quizás al que llegaría. Y muchas veces nosotros andamos persiguiendo sueños, andando metas, perseguimos obtener cosas y no nos damos cuenta que posiblemente es mucho más sencillo. Se trata de buscar la voluntad de Dios. Y a partir de ahí, Dios va a hacer muchas cosas con nuestras vidas. Dios tiene grandes planes para nuestras vidas. Pero lo primero que busca, lo primero que quiere, es que busquemos su voluntad. Que busquemos el agradarle a Él. En las cosas pequeñas, en las cosas sencillas. En el no contaminarnos, como hizo aquí Daniel. Para ello, pues, decidieron tomar la dieta que todas las abuelas nos recomiendan. Legumbres y agua. Parece esto sacado de un libro de recetas de mi madre. Las legumbres es lo mejor, la dieta mediterránea, ¿verdad? Pues ellos decidieron, con esta manera no me voy a contaminar. Me preparas una dieta a base de legumbres y de agua. Y vemos cómo Dios empieza ya a trabajar y a anticiparse a todas las situaciones. ¿Qué pasa? Esta decisión tenía muchos riesgos. Tomar decisiones por Dios nos supone a veces correr riesgos. Imaginaros algún día alguno de ellos se enferma. Imaginaros alguno de ellos se levanta un poco mareado ese día, ¿no? Porque no ha comido lo suficiente. ¿Pensáis? El funcionario le dice, oye chico, a mí me parece muy bien que tú quieras tomar esta dieta, pero si por lo que sea algún día te levantas un poco más pálido, un poco más demacrado, en aquellos tiempos no había bromas. Dice, el rey vendrá y va a empezar a cortarme el cuello a mí y posiblemente os cuelgue el cuerpo a vosotros. Había riesgos. En la decisión que tomaba Daniel había riesgos.
En las decisiones que tomamos a veces delante de Dios hay riesgos. ¿Os acordáis de la reina Esther? La reina Esther posiblemente ya no eligió tampoco presentarse para ser candidata a reina, pero Dios la puso ahí con un propósito. Y cuando la reina Esther se acercó a hablar con el rey Asuero, asumió un riesgo muy grande. Si el rey no lo aceptaba, podía llevar hasta la muerte. Sin embargo, tenía un propósito claro. Y era salvar a su pueblo en aquel momento. Tomar decisiones por Dios puede tener riesgos. Esta decisión tenía un riesgo, porque lógicamente los otros iban a estar mejor alimentados, en principio. Iban a tener un aspecto más saludable, en principio. ¿Y si algo fallaba por el camino? Pero sabéis, lo que me enseña a mí el texto es que cuando estamos en la voluntad de Dios, el camino se va abriendo solo delante de nosotros. Sabéis, si leéis el versículo 9, y parece un detalle sin importancia, pero dice, y puso a Dios a Daniel en gracia y buena voluntad con el jefe de los eunucos, con el funcionario de turno. A mí me recuerda que Dios ya hace todo esto otras veces. ¿Acordáis cuando llega José a la prisión? José llega de esclavo. José llega vendido como esclavo. Y rápidamente acaba siendo el encargado de toda la cárcel, que el carcelero deja a los presos al cuidado de José. Con Daniel pasa lo mismo. Daniel se había propuesto en su corazón ser un buen hijo de Dios, seguir la voluntad de su padre, lo que era la voluntad de su padre, y no contaminarse. Y Dios va abriendo el camino. Lo ponía bien con el jefe de los eunucos, con el funcionario a su cargo. La fe ayuda a Daniel y Dios va abriendo camino. Cuando Dios nos muestra su voluntad, como aquí se lo ha montado a Daniel y le ha dicho el camino tiene que seguir, Dios nos va a ayudar y nos va a suplir el resto del camino. Recuerdo las palabras del anciano Pau hace un par de mensajes que dio aquí. Hagamos todo lo que está en nuestras manos, porque de lo imposible ya se encargará Dios. Se me quedó grabado esa frase. Porque a veces pensamos que nosotros ya no tenemos que hacer nada. Daniel tuvo que dar un paso de fe adelante, asumir riesgos, proponer en su corazón no contaminarse con la porción de la comida que venía de parte del rey. Pero Dios fue preparando el camino. Los resultados fueron un éxito. Leemos en los versículos 15 y 16 que los resultados fueron un éxito, que se les encontró mejor semblante que al resto. Nosotros buscando el propósito de Dios, Dios va haciendo el camino delante de nosotros. ¿Os dais cuenta? Y a veces somos nosotros los que queremos hacer el camino y queremos obligar a Dios a decir, no, ven a mi camino, ven a mi camino. Y queremos obligar a Dios a hacer las cosas que nosotros queremos que haga. Y no nos damos cuenta que es al revés. No se trata de meter a Dios por el embudo y por el filtro que nosotros hemos designado, sino se trata de meter nuestros deseos y nuestra voluntad por ese filtro, por el filtro de Dios. Y entonces sacar propósitos correctos, propósitos claros para nuestras vidas. Dice en los versículos 16 que entonces continuaron con esta dieta vegetariana, lo cual los aprovecharon tanto en lo físico como en lo mental y yo diría que hasta en lo espiritual. Y acordaros de esta frase. Daniel se separó y se guardó para Dios. Y Daniel usó a Dios. Y Dios, usó a Daniel. Daniel pudo ser usado por Dios porque él se separó y se apartó para Dios. ¿Queremos que Dios nos use?
Queremos que Dios nos utilice en medio de la sociedad, en medio de nuestra iglesia, en medio de nuestra casa, en medio de nuestra familia. Tengamos un propósito claro de vivir para Él. Tengamos un propósito claro de no contaminarnos con todas esas influencias que nuestra sociedad nos está diciendo. Que no hace falta tanto, basta con menos. No pasa nada si tomas un poco de la porción del rey. ¿Quién sabe si eso está, qué tipo de alimento es o qué tipo de vino es? Podrían haberle dicho los otros. De hecho, quiero que os fijéis en un detalle que hasta ayer cuando estaba acabando este mensaje no me había dado cuenta. Hay más muchachos israelitas aquí, pero dice que solo estos 4 propusieron en su corazón no contaminarse. Y solo son estos 4 los que Dios después usa. Había más. Había más. Y de estos, 4 propusieron no contaminarse. ¿Os dais cuenta? Solo aquel que propone en su corazón vivir esa vida de santidad que Dios espera está preparado para que Dios lo use. Solo aquel que tiene los propósitos claros. El resultado, como he dicho, fue satisfactorio. Y Dios recompensó los pasos de fe que ellos habían dado. Les compensó con un contrapeso para las pérdidas que habían tenido. Volvían a vivir posiblemente en una situación mucho más cómoda que vivían muchos de aquellos que no habían tomado ese paso de fe. Volvían a vivir en palacio, volvían a tener una buena formación y habían alcanzado una sabiduría que dice que los demás no tenían. Les recompensa por su integridad, porque además dice que a Daniel le da capacidad de entender los sueños y las visiones. Y les da una excelente preparación para su futuro. A partir de aquí, a partir de haberse mantenido puro, a partir de haberse mantenido limpio, a partir de haberse apartado para no contaminarse, desarrolla en ellos toda una carrera que a lo largo del libro de Daniel podemos ver que es de éxito. Un ministerio de éxito, como ellos posiblemente no esperaban. La lección que a mí me hace entender Daniel, podemos encontrarla en un versículo que Pablo da a los romanos. Eso es algo que se va a repetir a lo largo de toda la Biblia. En el Nuevo Testamento lo va a llamar sed santos. Nuestras iglesias, nuestras vidas, nuestras familias necesitan recuperar el camino de santidad. Necesita ser diferente a la sociedad que está a nuestro alrededor, que nos lleva por unas directrices que nada tienen que ver con la voluntad de Dios. Leía también un artículo el otro día, a raíz de los desgraciados atentados que había en Barcelona, que se estaba cumplimentando toda una serie de liturgias, toda una serie de actos para recordar a esas víctimas, pero que en el fondo lo que se estaba generando es una nueva religión sin Dios. Y esto es lo que quiere nuestra sociedad ahora. Una religión, algo sin obligaciones, algo que no me obligue, algo que me deje vivir la vida como yo quiero. Y quitar a Dios de todas las cosas. Dios no interesa, Dios no está de moda. ¿Estaréis conmigo de acuerdo? Dios no está de moda. Ser cristiano, el concepto de ser cristiano ahora mismo es ser alguien de hace un par de siglos, con una mente retorcida y una mente anticuada. Y yo estaréis muchos de acuerdo conmigo. Creo que Dios está más de moda que nunca. Porque es más necesario que nunca en esta sociedad que, como hablábamos el domingo pasado, está tan enferma y necesita tanta sanidad. Más que nunca. Dios es necesario. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Para qué es la renovación? Para entender cuál es la buena voluntad agradable de Dios. Para saber qué está esperando Dios de nosotros. Para eso necesitamos la renovación y para hacer su voluntad. No para ir persiguiendo nuestros caprichos.
Siempre existe presión de nuestra sociedad para que nos comportemos de una manera determinada, para que cumplamos unos patrones determinados. Esta historia me demuestra a mí que no tenemos que ser iguales que nuestros semejantes para que las cosas no nos vayan bien. Hemos leído varios textos. Salmo 1:1, Mateo 6:33. Buscad primeramente a Dios y su justicia, y todas estas cosas, no todas las cosas, estas cosas de las que está hablando el texto, os serán añadidas. El secreto es mantener tu voluntad alineada con la voluntad de Dios. Daniel, como yo digo, no persiguió ser un príncipe, recuperar su gloria, recuperar todo aquello que había perdido. Posiblemente en su corazón, y ya estoy acabando. El mensaje que Dios me ha dado, como he dicho, era muy sencillo. Tener propósitos claros, como los tuvo Daniel. Buscar el no contaminarnos. Porque fijaros, cuando Daniel tiene ese propósito de no contaminarse y buscar la voluntad de Dios, en el fondo Daniel se está preparando para ser usado por Dios. Y su ministerio llega a tener repercusión. Tal repercusión que hoy es uno de los libros importantes de la Biblia. Y Daniel es catalogado como uno de los profetas mayores de la Biblia. ¿Cuál fue su propósito? No contaminarse. ¿Cuál es su propósito? Poner su voluntad bajo la voluntad de Dios. Y Dios le llevó a metas impensables para él. Llegó a ser uno de los principales de aquel reino. No solo con Nabucodonosor, sino con Ciro, con Darío, con todos los reyes. Ahí estaba Daniel. Podéis leer todo el libro de Daniel, se lee rápido, no son muchos capítulos, pero podemos ver cómo Dios lo fue usando. A pesar de cambiar de reyes que ya no le conocían, Dios lo sigue usando. Porque en su voluntad había propuesto no contaminarse y seguir siendo fiel al Dios de sus padres, a su Dios. Hermanos, mi deseo hoy, que el propósito de nuestras vidas sea el propósito de Dios. Que Dios os bendiga.
tu presencia.